Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en uno de los fenómenos literarios más impactantes de las últimas décadas, Juego de Tronos, el primer libro de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Este libro nos transporta a un mundo medieval fantástico, donde la lucha por el poder, las intrigas políticas y las amenazas sobrenaturales se entrelazan en una narrativa fascinante. A lo largo de este episodio, exploraremos 10 puntos clave de esta obra maestra, desentrañando sus temas más profundos y descubriendo cómo se relacionan con nuestro mundo actual. Prepárense para un viaje a través de los 7 reinos, donde descubriremos que, a pesar de los dragones y la magia, las luchas y dilemas de los personajes no son tan diferentes de los nuestros. Comencemos. En Juego de Tronos, George R.R. Martin nos sumerge en un mundo donde la lucha por el poder es el eje central de la narrativa. El trono de hierro, símbolo máximo de autoridad en los 7 reinos, es codiciado por múltiples personajes, cada uno con sus propias motivaciones y métodos. Vemos cómo esta búsqueda del poder afecta profundamente a los personajes. Tomemos como ejemplo a Ned Stark, el honorable guardián del norte. Al principio, Ned es reacio a involucrarse en las intrigas de la corte, pero cuando acepta el cargo de mano del rey, se ve arrastrado a un juego político para el que no está preparado. Su inflexible sentido del honor, que en el norte era su mayor virtud, se convierte en su mayor debilidad en desembarco del rey. Por otro lado, tenemos a personajes como Cersei Lannister, quien ha crecido en el seno del poder y lo anhela desesperadamente. Su ambición la lleva a cometer actos cada vez más atroces, justificándolos como necesarios para proteger a su familia y mantener su posición. Esta dinámica nos hace reflexionar sobre cómo el poder puede corromper incluso a las personas más nobles. En nuestra sociedad actual, vemos reflejos de esto constantemente. Políticos que entran en el gobierno con ideales de cambio y terminan envueltos en escándalos de corrupción. Ejecutivos de empresas que sacrifican la ética en pos de mayores ganancias. La lección que podemos extraer es la importancia de mantener nuestros valores y principios, incluso cuando alcanzamos posiciones de autoridad. El verdadero liderazgo, tanto en Poniente como en nuestro mundo, no se trata solo de obtener poder, sino de cómo lo usamos para el bien común. En el vasto y cambiante mundo de Juego de Tronos, la adaptabilidad se revela como una cualidad esencial para la supervivencia y el éxito. Ningún personaje encarna mejor esta característica que Daenerys Targaryen. Al inicio de la historia, Daenerys es poco más que una pieza en el juego de su hermano Viserys, una joven asustada y sometida. Sin embargo, a medida que avanza la trama, la vemos evolucionar de manera extraordinaria. Desde su matrimonio con Khal Drogo, pasando por la pérdida de su esposo y su hijo no nacido, hasta convertirse en la madre de dragones, Daenerys demuestra una capacidad increíble para adaptarse a circunstancias cambiantes y adversas. Cada desafío que enfrenta la obliga a reinventarse. Aprende la lengua y las costumbres de los Dothraki, adopta nuevas estrategias de liderazgo y constantemente ajusta sus planes según las realidades que enfrenta. Su capacidad de adaptación no solo le permite sobrevivir, sino que la transforma en una líder poderosa y carismática. Esta habilidad de Daenerys para adaptarse resuena profundamente con las demandas de nuestro mundo actual. Vivimos en una era de cambios rápidos y constantes, donde las tecnologías, las estructuras sociales y las dinámicas laborales están en constante evolución. En nuestras carreras profesionales, por ejemplo, ya no es suficiente dominar un conjunto fijo de habilidades. El mercado laboral exige una actualización continua, la capacidad de aprender nuevas tecnologías y metodologías, y la flexibilidad para cambiar de rumbo cuando sea necesario. En nuestra vida personal, la adaptabilidad es igualmente crucial. Relaciones que cambian, mudanzas a nuevas ciudades, crisis inesperadas como la reciente pandemia global, todos estos eventos requieren que nos adaptemos rápidamente a nuevas realidades. La lección que podemos aprender de Daenerys es que la adaptabilidad no significa perder nuestra esencia o nuestros objetivos. Al contrario, es la herramienta que nos permite perseguir nuestras metas de manera efectiva en un mundo cambiante. Como Daenerys, debemos estar dispuestos a aprender, crecer y cambiar, sin perder de vista quiénes somos y qué queremos lograr. En el turbulento mundo de Juego de Tronos, donde las traiciones y las alianzas cambiantes son moneda corriente, la lealtad se erige como un valor extraordinario y poderoso. Uno de los ejemplos más notables de lealtad en la obra es la relación entre Samwell Tarly y Jon Snow. Samwell llega a la Guardia de la Noche como un joven inseguro y temeroso, rechazado por su propio padre por no cumplir con los estándares de masculinidad tradicionales.
Es Jon Snow quien ve más allá de las apariencias y reconoce el valor intrínseco de Sam. A partir de ese momento, la lealtad de Sam hacia Jon se convierte en una fuerza motriz de su personaje. A lo largo de la historia, vemos cómo esta lealtad se manifiesta de diversas maneras. Sam apoya a Jon en sus decisiones difíciles, lo defiende frente a otros miembros de la guardia, e incluso arriesga su vida para proporcionarle información crucial. Más allá de ser un simple seguidor, Sam se convierte en un consejero valioso, utilizando su inteligencia y conocimientos para ayudar a Jon en su liderazgo. Esta representación de la lealtad en Juego de Tronos nos invita a reflexionar sobre el valor de este atributo en nuestras propias vidas. En un mundo donde el individualismo y la búsqueda del beneficio personal a menudo parecen prevalecer, la lealtad sigue siendo una cualidad altamente valorada y necesaria. En nuestras relaciones personales, la lealtad es el pegamento que mantiene unidas a las familias y amistades a través de los altibajos de la vida. Es lo que nos impulsa a estar allí para nuestros seres queridos en los momentos difíciles, a celebrar sus éxitos como propios y a ofrecer apoyo incondicional. En el ámbito profesional, la lealtad puede manifestarse de diversas maneras. Puede ser la fidelidad a los valores y la misión de una organización, el compromiso con un equipo de trabajo, o la dedicación a un mentor o líder en quien creemos. La lealtad en el trabajo no significa obediencia ciega, sino un compromiso genuino con objetivos compartidos y un apoyo mutuo en la búsqueda de esos objetivos. Sin embargo, es importante notar que la lealtad, como nos muestra Juego de Tronos, debe ser recíproca y basada en el respeto mutuo para ser verdaderamente valiosa. La lealtad de Sam hacia Jon es correspondida con confianza, respeto y protección. En nuestra vida cotidiana, cultivar relaciones basadas en la lealtad puede proporcionarnos un sentido de pertenencia, seguridad y propósito. Nos permite construir conexiones profundas y duraderas, tanto en lo personal como en lo profesional. Al mismo tiempo, ser leal nos desafía a ser mejores versiones de nosotros mismos, a estar a la altura de la confianza que otros depositan en nosotros. En el intrincado tapiz narrativo de Juego de Tronos, George R.R. Martin teje una historia donde cada decisión, por pequeña que parezca, puede desencadenar una cascada de consecuencias que alteran el curso de la trama. Esta dinámica se manifiesta de manera poderosa en las decisiones de Ned Stark, cuyo sentido del honor y la justicia lo llevan a tomar decisiones que, aunque moralmente correctas desde su perspectiva, resultan desastrosas en el contexto más amplio del juego de poder en Poniente. Por ejemplo, la decisión de Ned de advertir a Cersei Lannister sobre su intención de revelar la verdad acerca de la paternidad de sus hijos, aunque motivada por la compasión y el deseo de evitar la muerte de niños inocentes, desencadena una serie de eventos que culminan en su propia ejecución y el inicio de una guerra civil. Esta cadena de eventos ilustra cómo incluso las decisiones bien intencionadas pueden tener consecuencias imprevistas y de largo alcance. Otro ejemplo notable es la decisión de Robb Stark de romper su promesa de matrimonio con la casa Frey para casarse con Talisa Meagher. Aunque motivada por el amor y el honor personal, esta elección tiene consecuencias catastróficas, llevando a la infame boda roja y al colapso de la rebelión del norte. Estas situaciones en Juego de Tronos nos invitan a reflexionar sobre el peso de nuestras propias decisiones en la vida cotidiana. Aunque raramente nos enfrentamos a elecciones tan dramáticas como las de los personajes de Martin, nuestras decisiones diarias pueden tener impactos significativos a largo plazo. En nuestra vida profesional, por ejemplo, la decisión de aceptar o rechazar una oferta de trabajo, de confrontar a un colega sobre un problema ético o de asumir un proyecto arriesgado, puede alterar significativamente el curso de nuestra carrera. Estas decisiones, al igual que en el libro, a menudo implican sopesar valores competitivos, ambición frente a estabilidad, ética frente a conveniencia, crecimiento personal frente a comodidad. En nuestras relaciones personales, decisiones aparentemente pequeñas pueden tener grandes repercusiones. La elección de cómo responder a un conflicto, de compartir o guardar un secreto, o de priorizar el trabajo sobre la familia, puede fortalecer o debilitar lazos importantes en nuestras vidas. Incluso en un nivel más amplio, nuestras decisiones como consumidores, votantes y miembros de la sociedad, aunque puedan parecer insignificantes individualmente, pueden contribuir a tendencias más amplias con impactos sustanciales en nuestra comunidad y el mundo. La lección que podemos extraer de Juego de Tronos no es que debamos paralizarnos ante el miedo a las consecuencias, sino que debemos ser conscientes del potencial impacto de nuestras acciones. Esto implica considerar no solo los resultados inmediatos, sino también las posibles ramificaciones a largo plazo de nuestras decisiones. También nos enseña la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación.
En Juego de Tronos, los personajes que sobreviven y prosperan son a menudo aquellos capaces de aprender de sus errores y ajustar sus estrategias en consecuencia. Tyrion Lannister, por ejemplo, constantemente reevalúa sus decisiones y adapta sus planes basándose en las consecuencias de sus acciones anteriores. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección siendo más reflexivos sobre nuestras decisiones, considerando cuidadosamente las posibles consecuencias, pero también estando preparados para adaptarnos cuando las cosas no salen según lo planeado. Esto implica desarrollar la capacidad de aprender de nuestros errores, ser honestos con nosotros mismos sobre los resultados de nuestras acciones y estar dispuestos a cambiar de rumbo cuando sea necesario. En última instancia, Juego de Tronos nos recuerda que vivimos en un mundo interconectado donde nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto significativo. Nos desafía a ser más conscientes, más considerados y más responsables en nuestras elecciones, reconociendo que cada decisión que tomamos es una oportunidad para dar forma a nuestro futuro y el de quienes nos rodean. Uno de los aspectos más fascinantes de Juego de Tronos es la forma en que George R.R. Martin retrata la complejidad de la naturaleza humana. En lugar de presentar personajes unidimensionales, claramente buenos o malos, Martin nos ofrece un elenco de individuos complejos, llenos de contradicciones y matices. Tomemos como ejemplo a Jaime Lannister. Al principio de la historia, se nos presenta como un villano arrogante y sin escrúpulos, conocido despectivamente como el Matarreyes por haber asesinado al rey que juró proteger. Sin embargo, a medida que avanza la trama, descubrimos las capas más profundas de su personalidad. Aprendemos sobre las circunstancias que lo llevaron a matar al rey loco, vemos su devoción hacia su familia, y somos testigos de su evolución hacia una persona más honorable, especialmente a través de su relación con Brienne de Tarth. Otro ejemplo notable es Theon Greyjoy. Comenzamos viéndolo como el protegido leal de los Stark, luego como un traidor que se vuelve contra ellos, y finalmente como una figura trágica que lucha por redimirse. Su arco narrativo nos muestra cómo las circunstancias, las presiones familiares y las decisiones personales pueden llevar a una persona por caminos inesperados y complejos. Incluso personajes que inicialmente parecen puramente malvados, como Cersei Lannister, revelan capas de complejidad. Aunque sus acciones son a menudo crueles y egoístas, vemos cómo su amor por sus hijos y su lucha contra las expectativas de género en una sociedad patriarcal han dado forma a su carácter. Esta representación matizada de la naturaleza humana en Juego de Tronos nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas en nuestra propia vida. Nos recuerda que rara vez las cosas son tan simples como bueno o malo, y que cada individuo es el producto de sus experiencias, circunstancias y elecciones. En nuestra vida cotidiana, esta lección puede aplicarse de múltiples maneras. En el lugar de trabajo, por ejemplo, puede ayudarnos a evitar juicios rápidos sobre nuestros colegas o empleados. En lugar de etiquetar a alguien como perezoso o incompetente basándonos en una impresión superficial, podemos tratar de entender los factores que pueden estar influyendo en su comportamiento. En nuestras relaciones personales, reconocer la complejidad de la naturaleza humana puede llevarnos a ser más empáticos y comprensivos. Nos anima a ver más allá de las acciones superficiales y tratar de entender las motivaciones y luchas internas de las personas que nos rodean. A nivel social, esta perspectiva puede ayudarnos a abordar problemas complejos con más matices. En lugar de ver los conflictos en términos de blanco y negro, podemos reconocer las complejidades subyacentes y buscar soluciones que tengan en cuenta múltiples perspectivas. La lección final que podemos extraer de la representación de la naturaleza humana en Juego de Tronos es la importancia de la autorreflexión. Al igual que los personajes de Martin, todos tenemos la capacidad de cambiar, crecer y sorprendernos a nosotros mismos. Reconocer nuestra propia complejidad nos puede llevar a ser más conscientes de nuestras acciones y más abiertos a la posibilidad de crecimiento personal. En última instancia, Juego de Tronos nos recuerda que la naturaleza humana es un tapiz rico y complejo, lleno de contradicciones y posibilidades. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a buscar entender en lugar de juzgar y a reconocer la humanidad en todos, incluso en aquellos que parecen más diferentes a nosotros. En el mundo de Juego de Tronos, las expectativas familiares juegan un papel crucial en la formación de los personajes y en el desarrollo de la trama. Los apellidos como Stark, Lannister o Targaryen no son solo nombres, sino legados que cargan con siglos de historia, expectativas y responsabilidades. Uno de los ejemplos más claros de este tema es Tyrion Lannister. Como el hijo menor de Tywin Lannister, Tyrion se enfrenta constantemente a las expectativas de su familia y a su incapacidad percibida para cumplirlas debido a su enanismo.
A pesar de su aguda inteligencia y habilidades políticas, Tyrion es constantemente menospreciado por su padre y su hermana, quienes lo ven como una vergüenza para el nombre Lannister. Por otro lado, tenemos a Jon Snow, el hijo bastardo de Ned Stark, o eso cree él. Jon crece con el peso de ser un Snow en lugar de un Stark, lo que lo impulsa a unirse a la Guardia de la Noche en busca de un lugar donde pueda forjar su propio camino y honor. Daenerys Targaryen también lucha con el peso de las expectativas familiares. Como la última descendiente conocida de la dinastía Targaryen, siente la responsabilidad de reclamar el trono que considera su derecho de nacimiento, a pesar de haber crecido en el exilio sin conocer realmente el reino que pretende gobernar. Estas luchas de los personajes con las expectativas familiares resuenan profundamente en nuestra sociedad actual. Muchas personas se enfrentan a presiones similares, aunque generalmente menos dramáticas, en sus propias vidas. En el ámbito profesional, por ejemplo, no es raro que los hijos se sientan presionados a seguir los pasos de sus padres en determinadas carreras o a hacerse cargo de negocios familiares, incluso si sus pasiones e intereses los llevan en otra dirección. Esto puede generar conflictos internos significativos entre el deseo de complacer a la familia y la necesidad de seguir el propio camino. En el ámbito personal, las expectativas familiares pueden influir en decisiones sobre relaciones, estilo de vida o incluso en la elección de dónde vivir. Algunas culturas tienen expectativas muy específicas sobre cuándo y con quién deben casarse sus hijos, o sobre el tipo de vida que deben llevar. La lección que podemos extraer de Juego de Tronos es que, si bien las expectativas familiares pueden ser una fuerza poderosa en nuestras vidas, no tienen por qué definir quiénes somos o qué podemos lograr. Los personajes más interesantes de la serie son a menudo aquellos que encuentran formas de equilibrar estas expectativas con sus propios deseos y valores. Tyrion, por ejemplo, aunque nunca gana la aprobación de su padre, encuentra formas de usar su intelecto y sus habilidades políticas para hacer una diferencia significativa en el mundo. Jon Snow, a pesar de su estatus de bastardo, se eleva para convertirse en un líder respetado por derecho propio. En nuestra propia vida, podemos aprender de estos personajes la importancia de encontrar un equilibrio entre el respeto por nuestro legado familiar y la búsqueda de nuestro propio camino. Esto puede implicar tener conversaciones difíciles con nuestros seres queridos, establecer límites saludables o encontrar formas creativas de honrar nuestras tradiciones familiares mientras seguimos nuestras propias pasiones. También es importante reconocer que, al igual que en Juego de Tronos, nuestras acciones pueden redefinir lo que significa llevar nuestro apellido o ser parte de nuestra familia. Podemos crear nuevas tradiciones, establecer nuevos estándares y, en última instancia, contribuir a la evolución del legado familiar de una manera que sea auténtica para nosotros. En conclusión, Juego de Tronos nos recuerda que, aunque las expectativas familiares pueden ser una fuerza poderosa en nuestras vidas, tenemos la capacidad de negociar con ellas, desafiarlas cuando es necesario y, en última instancia, forjar nuestro propio destino. El verdadero desafío está en encontrar una forma de honrar nuestro legado mientras permanecemos fieles a nosotros mismos. En el mundo de Juego de Tronos, donde la fuerza bruta y las maquinaciones políticas parecen dominar, George R. Martin nos presenta una poderosa lección sobre la importancia del conocimiento. Esta idea se encarna principalmente en el personaje de Tyrion Lannister, pero también se refleja en instituciones como la Ciudadela y en personajes como Samwell Tarly y Lord Varys. Tyrion Lannister, a pesar de sus limitaciones físicas en un mundo que valora la fuerza y la destreza en el combate, se convierte en uno de los jugadores más importantes en el Juego de Tronos gracias a su intelecto y conocimiento. Su famosa cita, "Una mente necesita libros como una espada necesita una piedra de afilar", resume perfectamente su filosofía. Tyrion utiliza su vasto conocimiento de historia, política y naturaleza humana para navegar las peligrosas aguas de la corte, sobrevivir a situaciones imposibles y, en última instancia, influir en el destino de los 7 reinos. La Ciudadela, hogar de los maestres de Poniente, representa la institución del conocimiento en este mundo. Los maestres son los guardianes del saber, expertos en historia, medicina, ciencia y más. Su importancia se destaca cuando Samwell Tarly viaja allí en busca de información crucial sobre cómo derrotar a los caminantes blancos, subrayando cómo el conocimiento puede ser un arma tan poderosa como cualquier espada o ejército. Lord Varys, el maestro de los susurros, demuestra cómo el conocimiento, en forma de información y secretos, puede ser una fuente de poder inmensa. Su red de pajaritos le proporciona información que utiliza para manipular los hilos del poder desde las sombras. Esta valoración del conocimiento en Juego de Tronos tiene profundas implicaciones para nuestro mundo actual.
Vivimos en la era de la información, donde el conocimiento y la capacidad de procesarlo eficazmente se han convertido en activos cruciales tanto en nuestra vida personal como profesional. En el ámbito profesional, la importancia del aprendizaje continuo y la adaptabilidad nunca ha sido mayor. Las industrias evolucionan rápidamente, y aquellos que no se mantienen al día con los nuevos conocimientos y habilidades corren el riesgo de quedarse atrás. Al igual que Tyrion, que constantemente amplía sus conocimientos para mantenerse relevante y útil, nosotros también debemos comprometernos con el aprendizaje permanente. En nuestra vida personal, el conocimiento nos empodera para tomar decisiones más informadas sobre nuestra salud, nuestras finanzas y nuestras relaciones. Nos permite entender mejor el mundo que nos rodea y participar más plenamente en la sociedad. A nivel social, la importancia del conocimiento se refleja en los debates actuales sobre la desinformación y las fake news. Al igual que en Juego de Tronos, donde la información puede ser manipulada para influir en el poder, en nuestro mundo la capacidad de discernir la verdad y evaluar críticamente la información se ha vuelto una habilidad esencial. La lección de Juego de Tronos sobre el conocimiento también nos recuerda la importancia de la diversidad de perspectivas. Tyrion es valioso precisamente porque su experiencia única le da una perspectiva diferente. En nuestro mundo, reconocer y valorar diversas fuentes de conocimiento y experiencia puede llevarnos a soluciones más innovadoras y completas para los desafíos que enfrentamos. Finalmente, Juego de Tronos nos muestra que el conocimiento, por sí solo, no es suficiente. Es cómo aplicamos ese conocimiento lo que realmente importa. Tyrion no solo acumula información, sino que la usa estratégicamente para influir en los eventos. De la misma manera, en nuestra vida cotidiana, no basta con acumular datos o títulos académicos. El verdadero poder del conocimiento viene de nuestra capacidad para aplicarlo de manera práctica y ética para mejorar nuestras vidas y las de los demás. En conclusión, Juego de Tronos nos recuerda que en un mundo lleno de desafíos e incertidumbres, el conocimiento puede ser nuestra arma más poderosa. Nos anima a valorar el aprendizaje, a buscar diversas fuentes de información, a pensar críticamente y a aplicar nuestros conocimientos de manera significativa. En palabras de Tyrion Lannister, el conocimiento es poder, y es un poder que todos tenemos la capacidad de cultivar y utilizar para dar forma a nuestro destino. En Juego de Tronos, la frase "el invierno se acerca" no es solo el lema de la casa Stark, sino una advertencia ominosa que resuena a lo largo de toda la saga. Este invierno no es solo una estación meteorológica, sino una metáfora de una amenaza existencial que se cierne sobre todo el mundo conocido, los caminantes blancos y el ejército de los muertos que traen consigo. Esta amenaza del invierno que se acerca sirve como una poderosa alegoría del cambio climático en nuestro propio mundo. Al igual que en Poniente, donde muchos líderes están demasiado absortos en sus luchas por el poder para prestar atención a la verdadera amenaza que se avecina desde el norte, en nuestro mundo muchos líderes y ciudadanos siguen ignorando o minimizando la amenaza del cambio climático mientras se ocupan de conflictos políticos y económicos a corto plazo. Los caminantes blancos y su ejército de muertos representan una fuerza de la naturaleza imparable e indiferente a las preocupaciones humanas, al igual que el cambio climático en nuestro mundo. Ambas amenazas requieren una respuesta unificada y global, pero en ambos casos, la humanidad lucha por unirse y enfrentar el desafío. En Juego de Tronos, vemos cómo Jon Snow lucha por convencer a los líderes de los 7 reinos de la realidad de la amenaza de los caminantes blancos. Su frustración refleja la de los científicos y activistas climáticos en nuestro mundo, que a menudo se encuentran luchando contra la negación, la apatía o los intereses creados. La lección que podemos extraer de esta narrativa es profunda y urgente. Al igual que los personajes de Juego de Tronos finalmente deben dejar de lado sus diferencias y unirse para enfrentar la amenaza común, nosotros también debemos reconocer que el cambio climático es un desafío que trasciende las fronteras nacionales, las ideologías políticas y los intereses económicos a corto plazo. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar esta lección de varias maneras. Concienciación. Al igual que Jon Snow trabaja incansablemente para crear conciencia sobre los caminantes blancos, podemos educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la realidad del cambio climático y sus impactos potenciales. Acción individual. Aunque la amenaza es global, las acciones individuales importan. Podemos tomar decisiones en nuestra vida diaria para reducir nuestra huella de carbono, como utilizar transporte sostenible, reducir el consumo de carne o minimizar el uso de plásticos de un solo uso. Participación cívica. Podemos involucrarnos en la política local y nacional para abogar por políticas que aborden el cambio climático, al igual que los personajes de Juego de Tronos deben convencer a sus líderes de la necesidad de acción.
Colaboración, la historia nos muestra que solo trabajando juntos, superando viejas rivalidades y diferencias, se puede enfrentar la amenaza de los caminantes blancos. De la misma manera, abordar el cambio climático requerirá una colaboración sin precedentes a nivel global. Innovación, en Juego de Tronos, la búsqueda de formas de derrotar a los caminantes blancos impulsa la innovación, como el descubrimiento de la importancia del vidriagón. De manera similar, la crisis climática está impulsando innovaciones tecnológicas en energías renovables, agricultura sostenible y más. En última instancia, Juego de Tronos nos recuerda que, frente a una amenaza existencial, las luchas por el poder y los conflictos mezquinos palidecen en importancia. Nos desafía a levantar la vista de nuestras preocupaciones inmediatas y considerar el panorama más amplio, a pensar en el largo plazo y en el bien común de toda la humanidad. La frase "el invierno se acerca" es tanto una advertencia como un llamado a la acción. Nos recuerda que el tiempo para actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Al igual que los personajes de Juego de Tronos deben unirse para enfrentar su largo invierno, nosotros debemos unirnos para abordar el cambio climático y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. En el mundo de Juego de Tronos, los prejuicios y estereotipos están profundamente arraigados en la sociedad, al igual que en nuestro propio mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia, vemos a varios personajes que desafían estos prejuicios y luchan por ser reconocidos por sus méritos más allá de las etiquetas que la sociedad les ha impuesto. Uno de los ejemplos más notables de esta lucha es Brienne de Tarth. En una sociedad que valora a las mujeres principalmente por su belleza y capacidad para producir herederos, Brienne se destaca como una guerrera formidable. A pesar de enfrentar constantes burlas y menosprecio por no ajustarse a los estándares de feminidad de su tiempo, Brienne persiste en su camino, ganándose el respeto de figuras como Jaime Lannister y Podrick Payne por su habilidad, honor y lealtad. Otro ejemplo es Tyrion Lannister, quien debe luchar constantemente contra los prejuicios relacionados con su enanismo. A pesar de ser uno de los personajes más inteligentes y capaces de la serie, Tyrion es frecuentemente subestimado y ridiculizado por su apariencia física. Sin embargo, utiliza su intelecto y astucia para superar estos obstáculos y demostrar su valía. Daenerys Targaryen también enfrenta prejuicios como mujer joven que aspira al poder en un mundo dominado por hombres. A lo largo de su viaje, debe constantemente probar su capacidad de liderazgo y su derecho a gobernar. Estos ejemplos de Juego de Tronos resuenan profundamente con las luchas contra los prejuicios en nuestro propio mundo. A pesar de los avances en derechos civiles y equidad, muchas personas siguen enfrentando discriminación basada en su género, raza, orientación sexual, discapacidad, edad, o cualquier otra característica que se desvíe de lo que la sociedad considera normal. La lección que podemos extraer de estos personajes es poderosa y multifacética. Persistencia, Brienne, Tyrion y Daenerys no permiten que los prejuicios de los demás definan quiénes son o lo que pueden lograr. Continúan persiguiendo sus metas a pesar de los obstáculos. Autovaloración, estos personajes reconocen su propio valor, independientemente de las opiniones de la sociedad. Esta confianza en sí mismos les permite perseverar frente a la adversidad. Aliados, a lo largo de la serie, vemos cómo estos personajes encuentran aliados que los valoran por quienes son, no por los estereotipos asociados a ellos. Esto nos recuerda la importancia de ser aliados de aquellos que enfrentan discriminación. Cambio de percepciones, a medida que estos personajes demuestran su valía, vemos cómo las percepciones de quienes los rodean comienzan a cambiar. Esto ilustra cómo la lucha contra los prejuicios puede, con el tiempo, transformar las actitudes sociales. Interseccionalidad, muchos de estos personajes enfrentan múltiples formas de prejuicio simultáneamente, lo que refleja la realidad de muchas personas en nuestro mundo que experimentan discriminación interseccional. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar estas lecciones de varias maneras. Autoconciencia, podemos examinar nuestros propios prejuicios y trabajar activamente para superarlos. Educación, podemos educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre las experiencias de grupos marginados y las formas en que los prejuicios afectan sus vidas. Acción, podemos hablar en contra de la discriminación cuando la vemos, ya sea en nuestro lugar de trabajo, en nuestras comunidades o en línea. Inclusión, podemos trabajar para crear espacios más inclusivos en nuestras vidas personales y profesionales, asegurándonos de que todas las voces sean escuchadas y valoradas. Empatía, podemos esforzarnos por ver más allá de las etiquetas y estereotipos y ver la humanidad en cada individuo. En última instancia, Juego de Tronos nos recuerda que los prejuicios son una construcción social que puede ser desafiada y cambiada.
Nos muestra que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia, género, o cualquier otra característica superficial, sino en sus acciones, su carácter y su capacidad para hacer una diferencia en el mundo. La lucha contra los prejuicios es un proceso continuo, tanto a nivel personal como social. Requiere valentía, persistencia y la voluntad de cuestionar las normas establecidas. Pero como nos muestran Brienne, Tyrion, Daenerys y otros, es una lucha que vale la pena librar, no solo por nosotros mismos, sino por un mundo más justo y equitativo para todos. En el complejo mundo de Juego de Tronos, donde la política es un juego mortal y el poder está en constante flujo, las alianzas emergen como una herramienta crucial para la supervivencia y el éxito. A lo largo de la serie, vemos cómo la formación, mantenimiento y ruptura de alianzas dan forma al destino de los personajes y de los 7 reinos en su conjunto. Uno de los ejemplos más notables es la alianza entre Daenerys Targaryen y sus diversos seguidores. Comenzando prácticamente sin nada, Daenerys construye una poderosa coalición que incluye a los Inmaculados, los Dothraki y eventualmente a poderosos aliados de Poniente. Esta alianza diversa y multiétnica le permite pasar de ser una exiliada sin poder a una seria contendiente por el trono de hierro. Otro ejemplo significativo es la Alianza del Norte bajo el liderazgo de los Stark. La capacidad de la familia Stark para inspirar lealtad y unir a las diversas casas del norte bajo una causa común es fundamental para su supervivencia y eventual triunfo. Por otro lado, vemos cómo la falta de alianzas sólidas puede llevar a la caída. La casa Lannister, a pesar de su riqueza y poder inicial, se encuentra cada vez más aislada a medida que avanza la serie, lo que contribuye a su eventual declive. Estas dinámicas de alianzas en Juego de Tronos tienen paralelismos significativos con nuestro mundo actual, tanto en el ámbito personal como en el profesional y el social. En el ámbito profesional. Networking, al igual que los personajes de Juego de Tronos deben cultivar relaciones para avanzar en sus objetivos, el networking es crucial en el mundo laboral moderno. Colaboración interdepartamental. Las empresas exitosas, como las grandes casas de Poniente, dependen de la colaboración efectiva entre diferentes departamentos o equipos. Fusiones y adquisiciones. En el mundo empresarial, las alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones pueden ser tan decisivas como las alianzas políticas en Juego de Tronos. En el ámbito personal. Relaciones interpersonales. La serie nos recuerda la importancia de cultivar y mantener relaciones sólidas con amigos y familia. Matrimonio y parejas, aunque en Juego de Tronos los matrimonios a menudo son arreglos políticos, nos recuerdan la importancia de la asociación y el apoyo mutuo en las relaciones personales. En el ámbito social y político. Movimientos sociales. Al igual que las grandes alianzas en la serie, los movimientos sociales efectivos requieren la colaboración de diversos grupos unidos por una causa común. Política internacional. Las alianzas entre naciones, como la OTAN o la Unión Europea, reflejan la importancia de la cooperación internacional que vemos en la lucha contra los caminantes blancos. La lección central que podemos extraer de Juego de Tronos sobre las alianzas es que son fundamentales para lograr objetivos que van más allá de nuestras capacidades individuales. Sin embargo, la serie también nos enseña lecciones importantes sobre cómo formar y mantener alianzas efectivas. Beneficio mutuo. Las alianzas más fuertes en la serie son aquellas donde todas las partes obtienen algo valioso. En nuestra vida, debemos buscar relaciones y colaboraciones que sean mutuamente beneficiosas. Confianza y lealtad. La traición es un tema recurrente en Juego de Tronos, recordándonos la importancia de la confianza y la lealtad en cualquier alianza. Flexibilidad. Los personajes que sobreviven son a menudo aquellos capaces de formar nuevas alianzas y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Comunicación clara. Muchos conflictos en la serie surgen de malentendidos o falta de comunicación. Esto subraya la importancia de una comunicación clara y abierta en cualquier alianza. Reconocimiento de las diferencias. Las alianzas más fuertes en la serie son aquellas que reconocen y aprovechan las fortalezas únicas de cada parte. En conclusión, Juego de Tronos nos recuerda que vivimos en un mundo interconectado donde el éxito rara vez se logra en solitario. Ya sea en nuestra vida personal, profesional o en nuestro compromiso con causas más amplias, la capacidad de formar y mantener alianzas efectivas es una habilidad crucial. Nos desafía a pensar más allá de nuestros intereses inmediatos, a buscar terreno común con otros y a reconocer que unidos podemos lograr mucho más que solos. Al final, como en Poniente, nuestro éxito y supervivencia pueden depender de nuestra capacidad para forjar alianzas sólidas y mutuamente beneficiosas.
A lo largo de este episodio de Obcast, hemos explorado 10 temas fundamentales de Juego de Tronos de George R. Martin, desentrañando las lecciones que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Desde el poder corruptor de la autoridad hasta la importancia de la adaptabilidad, desde el peso de las expectativas familiares hasta la lucha contra los prejuicios, Juego de Tronos nos ofrece un espejo en el que podemos reflexionar sobre nuestra propia sociedad y nuestros desafíos personales. La complejidad de los personajes nos recuerda que la naturaleza humana rara vez es blanca o negra, sino que está llena de matices. La amenaza de los caminantes blancos nos advierte sobre los peligros de ignorar problemas globales como el cambio climático en favor de conflictos a corto plazo. Y la importancia de las alianzas nos muestra que, en un mundo cada vez más interconectado, la colaboración es clave para enfrentar los desafíos más grandes. Pero quizás la lección más importante que podemos extraer de Juego de Tronos es que, al final, nuestras acciones y decisiones son las que definen quiénes somos. En un mundo lleno de expectativas, presiones y desafíos, tenemos la capacidad de elegir nuestro propio camino, de desafiar los prejuicios, de buscar el conocimiento, de formar alianzas significativas y de luchar por lo que creemos que es correcto. Como hemos visto, las luchas y dilemas de los personajes de Poniente no son tan diferentes de los nuestros. Aunque no nos enfrentemos a dragones o ejércitos de muertos vivientes, todos lidiamos con expectativas familiares, prejuicios sociales, dilemas éticos y la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Juego de Tronos nos recuerda que la vida, como el Juego de Tronos, puede ser compleja, desafiante y a veces brutal. Pero también nos muestra que con inteligencia, empatía, valor y perseverancia, podemos navegar incluso las aguas más turbulentas y, quizás, dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante mundo creado por George R. Martin en Juego de Tronos. A pesar de que hemos destacado 10 temas centrales, nada puede compararse a sumergirse en la obra completa y absorber la riqueza de su narrativa, la profundidad de sus personajes y la complejidad de su mundo. Por eso, los animamos a que le den una oportunidad a este libro fascinante, ya sea que lo lean por primera vez o que vuelvan a él con una nueva perspectiva. En la descripción de este episodio encontrarán un enlace para conseguir el libro. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de las obras completas, no solo de los resúmenes. Juego de Tronos es más que una simple historia de fantasía, es un espejo de nuestra sociedad, un estudio de la naturaleza humana y una fuente inagotable de lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Ya sea que estén buscando inspiración para superar desafíos personales, insights sobre liderazgo y poder, o simplemente una historia épica que los mantendrá en vilo, este libro tiene algo que ofrecer. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los 7 reinos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros disfrutamos creándolo. No olviden suscribirse a Obcast para más análisis de libros fascinantes y las lecciones que podemos aprender de ellos. Recuerden, en el juego de la vida, como en el Juego de Tronos, el conocimiento es poder. Así que sigan leyendo, sigan aprendiendo y sigan creciendo. Hasta el próximo episodio.